Bueno, si ustedes observan, ahorita que vamos a comenzar con este otro tema, pues primero nos tendríamos que preguntar realmente qué es la lógica. La lógica es prácticamente la teoría del pensar, de la ciencia del pensar y el razonar y el justificar. Eso es lo que nosotros podemos ver en la lógica. Y pues eh, nosotros hemos visto algunas situaciones específicas con lo que habíamos trabajado en el anterior tema. Eh, Precisamente, pues, cuando empezamos a ver el álgebra booleana, tiene mucha relación con las conectivas lógicas que nosotros trabajamos hoy en día. Entonces, nosotros, en el momento que comenzamos a trabajar con las conectivas lógicas, vamos a poner el título, pues son estructuras formales precisamente que nos lleva a diferentes paradojas que no admiten paradojas semánticas. Por eso de que yo sé que para algunos de ustedes voy a caer mal con esto que voy a mencionar, pero ustedes saben de que por lo menos en mi caso, creo que deberían de ser para muchos de ustedes también, Arjona no entra en la lógica. Miremos algunas situaciones. Yo sé que para muchos va a ser contradictorio esto, pero por ejemplo, pongamos en juicio a Arjona en este momento. Miren, pues, en el juicio de la lógica, del juicio de la lógica. Por ejemplo, canciones como El problema no es problema. Es una, eso es una contradicción. Otro tema más, para mí sería esa canción de Arjona, sería la contradicción de la contradicción. Esta que dice, dime que no. A ver, ¿cómo comienza? No, así no comienza. Ajá. Ya ver. Entonces, esas, esas canciones, si bien para la estructura semántica y amorosa puede caber, en la lógica no entra. Yo hice un escrito eh, porque una persona se molestó conmigo cuando yo fui a un concierto, cuando ellos fueron a un concierto, cuando yo fui, no, yo no fui, cuando ellos fueron al concierto de Arjona, yo les dije, fueron a escuchar puras falacias semánticas. Ah, para ellos fue una ofensa, pero fue una ofensa, algo que las haya insultado precisamente a ellas. Entonces, por eso dediqué un tiempito, me senté a escribirlo, lo posteé en Facebook. Entonces, yo sé que muchos no lo leyeron, pero pero las personas que lograron leer esa parte que posteé, pues ahí voy señalando todas las falacias o donde se caen en las contradicciones de la mayoría de canciones. En teoría de matemática nosotros no podemos caer en esas situaciones, es donde nosotros tenemos que formular axiomas y a partir de esas axiomas nosotros llegamos a una construcción para verificar si algo que se está diciendo es verdadero o es falso, que es lo que nosotros llegamos a hacer. Para matemática es así de sencillo. ¿Es verdadero o es falso? No hay una situación que esté intermedia. Entonces, en estos principios, nosotros hablamos precisamente de los valores de verdad, que son verdaderos y falsos. Nosotros sabemos de que para estos valores de verdad hay proposiciones que son proposiciones simples, proposiciones compuestas, que estas proposiciones compuestas están conectadas con valga la redundancia, con las conectivas lógicas.
el y, el o y todas esas partes más. Pero también quiero señalar que toda proposición tiene que cumplir con estos aspectos. Eso lo voy a escribir con computadora para que salga mejor la letra. Ya se quedó con la canción en la mente, ¿yo? Toda proposición debe cumplir con los principios. ¿Cuáles son esos principios? Pues el primero es de identidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos en el principio de identidad? Si una proposición es verdadera, entonces es siempre verdadera. Segundo, de no contradicción. Entonces nosotros decimos acá, ninguna proposición puede ser falsa y verdadera a la vez. Ahí es donde caemos. El problema no es problema. Ese es un problema, es algo que falla en el principio de la no contradicción. Miren. Y el tercero sería del tercero excluido. Una proposición es falsa o es verdadera. Entonces estos principios establecen la proposición que debe tener solo un valor de verdad y a partir de estas proposiciones son las que nosotros vamos a llamar proposiciones atómicas, que son las proposiciones simples y a las que tienen a las proposiciones compuestas, nosotros las vamos a llamar proposiciones compuestas o moleculares, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, en las conectivas lógicas, nosotros tenemos las siguientes conectivas. La negación, que esta se representa de esta manera o de esta manera. También la conjunción, la disyunción, la disyunción exclusiva, este sería prácticamente esto, este o, este es el I, para que lo vayamos viendo, la implicación, que es una línea directamente, y la equivalencia. Es equivalencia, también se le conoce como doble implicación, que es una expresión que nosotros tenemos una flecha a ambas direcciones. Muy bien, entonces vamos a ir viendo las diferentes situaciones para que ustedes vayan observando. En el texto que yo les recomendé que utilizaran como base, que es el de Grimaldi, aquí no utilizan falsos y verdaderos, sino utilizan unos y ceros, para que ustedes sepan que el cero es el falso y el uno es el verdadero. ¿Puedo cambiar? Doble implicación, así es. Bueno, por lo menos aquí puedo copiar la negación. La negación es, porque es simple, solo puede ser verdadero o puede ser falso.
Entonces, en este caso, la negación sería si es verdadero, es falso, y si es falso, es verdadero. Ahora, para los demás, que esta sería la única que podría considerarse como parte simple, eh, para las demás vamos a tomar eh, la parte de ir analizándolo con algunos ejemplos. Voy a poner algunos ejemplos muy generales para que se pueda asimilar la situación. Aunque quiero hacer algunos señalamientos entre estos ejemplos que les voy a presentar porque pueden tener algunas situaciones por la parte jurídica que sí se podría cumplir, ¿verdad? Por cierto, les comento que con mi esposa, mi esposa dio un curso en una universidad privada que se llamaba Lógica Jurídica. Entonces yo empecé a ver lo que ella estaba dando y empecé a relacionarlo mucho con el contenido. Entonces, ese curso se podría decir que ahí entra la matemática en derecho. Y escribimos un artículo precisamente de la comparación que tiene la lógica jurídica y la lógica matemática. ¿Puedo cambiar? Va. Por ejemplo, en el caso de la conjunción, aquí ya tenemos una situación que podría ser la parte compuesta. Nosotros podríamos decir, hay boda si está el marido y la mujer. Ajá. Aquí el conectivo es el y. Para que haya boda, ¿qué tiene que pasar? Que esté el marido y esté la mujer. Miremos las combinaciones que podemos tener. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Será que hay boda si está el marido y está la mujer? Sí. Ah, lo puse al revés, tiene razón. Sí, tiene razón. Yo puse, tiene toda la razón. Sí, sí. ¿Será que puede haber boda si está el marido pero falta la mujer? ¿Será que puede haber boda si no está el marido pero sí está la mujer? ¿Y será que puede haber boda si no está ni uno de los dos? No. Bueno, miren pues. En lógica me explicaba mi esposa que si está un representante jurídico, sí podría haber boda. Por ejemplo, si está la mujer pero el marido está afuera, entonces él puede ser representante. Entonces, para que haya boda, componiéndolo con lo que me dijo mi esposa, tendría que estar el marido o el representante para que se logre la boda, ¿verdad? Pero no puede haber boda si solamente está uno y no está el representante de la otra persona. Sí, o sea, si se puede casar con el representante también. Ahora miremos el otro. En el caso de acá, por ejemplo, yo puedo decir aquí, voy a decir, y voy a decirlo más que todo por nociones didácticas, el ejemplo, el docente puede dar clases si están los hombres o las mujeres. Solamente para separar y con estos fines didácticos. ¿Será que ustedes como docentes pueden dar clases si están los hombres y las mujeres? Sí. ¿Pueden dar clases si están los hombres pero faltaron las mujeres? Sí. ¿Pueden dar clases si faltaron los hombres pero sí llegaron las mujeres? Sí. ¿Y si no llegó ninguno de los dos? No puede dar clases. Entonces ahí podemos ver la noción de lo que vimos en álgebra booleana. En este caso, miramos un producto binario y una suma binaria en este otro, ¿verdad?
Es lo que nosotros podemos ir observando. Ahora, mandaron una voz, una voz. Dice que Shakira me mandó una voz, no sé cómo me mandó la voz Shakira, pero bueno, tal vez porque hablé de Arjona, ¿verdad? Deja de estar hablando de Arjona. Bueno, miremos, pues, otro conectivo que nosotros tenemos. Bueno, voy a tomar el de implicación para que ustedes me puedan entender. Fíjense que para esto sí sería un poco complicado poder relacionar eh, la situación, pero hay una situación que me gustaría que ustedes pensaran. Esto yo lo ejemplifico con un verso bíblico, miren pues, porque me llama mucho la atención cómo señalar, porque nosotros sabemos de que hay en la implicación es verdadero cuando, es verdadero en todo, exceptuando qué, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Miren pues, decía un verso bíblico, un pedazo de la Biblia donde decía que había un papá que tenía dos hijos y fue con el hijo mayor y le dijo, hijo, ven, quiero que me ayudes a sembrar en la tierra. Entonces el hijo mayor llegó, le dijo que sí le iba a ayudar, que con todo gusto. Después fue con el hijo menor y le dijo, hijo, quiero que me vayas a ayudar con la tierra. Entonces el hijo le dijo, ay, no, papá, yo sí no quiero ir, la verdad no tengo ganas de ir, no voy a ir. Resulta que el papá esperando en el campo, el hijo mayor no llegó y se había comprometido en llegar. Y el hijo menor sí llegó. Entonces dice el verso bíblico, ¿quién fue el que obró mal? ¿Quién creen que fue el que obró mal? Ah, bueno, entonces el que dijo que sí y no llegó fue el que obró mal. Porque el que había dicho que no, no se comprometió. Así que si llegó, está bien. Pero si no llegó, pues no habría problema porque había dicho que no iba a llegar. Pero el que había dicho que sí iba a llegar, tenía que llegar para funcionar bien en este caso. Cuando no llegó, se rompió esa implicación. Implica que va a estar presente. Ahí es donde nosotros podemos ver esa parte de implicación, ¿verdad? Y pues también tenemos otra tabla que es la del o exclusivo. Vamos a ver. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Aquí nosotros sabemos de que cuando son iguales es falso y cuando son diferentes es verdadero. Así es. Y aparte tenemos la equivalencia. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Cuándo es verdadero el, el sí implica el sí, solo sí? Cuando son iguales. Cuando son iguales, miren, y sería prácticamente lo opuesto al que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Es ahí donde nosotros podemos observar esta situación. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar la parte descrita para convertirlo a simbólico y al revés, para ir leyendo de uno u otro lado. Bueno, ustedes me dicen si puedo cambiar. Hasta ahí estamos bien.
es lógica sin la continuidad, un acontecimiento, pero no una consecuencia acorde a ello. Entonces, si me siento, estoy de pie, sería la falsa. Sí, está bien. Hay una contradicción ahí. Como el problema no es traído. Dándole duro, dándole duro. Bueno, miremos, pues vamos a considerar las siguientes proposiciones. P, ¿qué va a significar P? 4 es un número impar. En este caso, Q es 1 más 1 es igual a 3. Bueno, en este caso es claro que ambas son falsas. ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros utilizamos la doble implicación, es verdadera, lógicamente. Entonces, eh, ¿cuál sería la situación acá? Bueno, la parte que nosotros tenemos que saber es que las dos premisas que nosotros tenemos que tener para que se pueda considerar un resultado correcto es que las dos premisas tendrían que ser verdaderas. Si no, estaríamos en un resultado lógicamente cierto, pero aquí es donde entramos a la parte de la, de la falacia, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos poner un ejemplo donde se cumpliera esta equivalencia? Recuerden que la equivalencia se lee como sí y solo sí. Por ejemplo, yo podría decir, pensemos en estudiantes de secundaria. Juan gana el grado si solo si gana todos sus cursos. ¿Eso es correcto? Es verdadero, ¿verdad? ¿Será que Juan gana el grado si pierde uno de sus cursos? Eso es falso. ¿Será que Juan eh, no gana el grado si gana todos sus cursos? Eso también es falso. ¿Y será que Juan pierde el grado si pierde sus cursos? Eso es verdadero. Eso lo podemos ver en esa parte de doble implicación. Ahora, en este caso, nosotros podríamos ir señalando, en el caso de aquí, que 4 es un número impar, sí y solo si 1 más 1 es igual a 3. Estaríamos señalando estas dos partes que son falsas, pero lógicamente sería verdadero, aunque el resultado cuando tenemos premisas falsas y la conclusión es verdadero, llegamos a lo que nosotros conocemos como resultado no válido. Así le vamos a llamar a ese resultado. Pero bueno, imaginémonos de que esto es cierto. ¿Cómo podríamos escribir esto en letras, esta parte simbólica? Tenemos una implicación. ¿Cómo se escribe la implicación? El sí, entonces, ¿verdad? Si 4 es un número impar, ¿cómo? Ah, sí, hace falta la R, tiene razón, vamos a poner la R, vamos a poner la R, pongamos R algo que sea verdadero. Juan es bonito. Va. Si 4 es un número impar, entonces, y aquí tendríamos que cerrar esto en paréntesis, 1 más 1 es igual a 3 o Juan es bonito. A ver, lógicamente, ¿cómo nos quedaría esto? Vamos a ver, tenemos la primera que es falsa.
Si tenemos en la implicación que cuando la primera es falsa, no importando el consecuente, ¿cuál sería nuestro resultado? Verdadero. Entonces, no importando el resultado, si el antecedente fuera falso, el resultado tendría que ser verdadero. ¿Estamos? Ahora, si no sé quién vino aquí realmente, pero me llamó la atención que se nos quedó viendo. Por ejemplo, CAP y Q, las proposiciones. P, vamos a decir 31, es un número primo, verdadero o falso. Y Q, el hielo es caliente. Entonces, aquí podríamos definir directamente cuáles serían las conclusiones de estos dos. En este caso, es falso. Y en este, verdadero. ¿Por qué? Porque una de las dos es verdadera. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo digo que P, hay vida en la luna, eso nosotros sí lo podemos determinar. Bueno, pero aquí depende. Es que fíjense que cuando yo estudié astronomía, hubo una persona, uno de los astrofísicos que fue a hablar. Entonces decía, lo que significa vida aquí en la Tierra no necesariamente tiene que significar vida en otros lugares. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros consideramos vida aquí? Hay todo lo que respira, pero por ejemplo, en la luna hay movimiento rocoso, por ejemplo. Entonces, depende en los diferentes entornos. Pero miremos, pues, asumamos lo que nosotros tenemos en el pensamiento. Vamos a determinar los valores de verdad de cada uno de estos que tenemos acá. Por ejemplo, el primero, ¿es verdadero o falso? Pues, para nuestra lógica, para nuestra forma de vivir, la concepción que nosotros tenemos de vida es falso. ¿Y el Q? P o Q, P y Q, P implica Q, P doble implicación Q. Ahí tenemos. Tan sencillo. Ahora miren, pues, yo ahora voy a dar proposiciones y a raíz de esas proposiciones quiero que ustedes me escriban lo que yo voy a decir simbólicamente. ¿Ya? Aquí en este momento no importa si la solución es verdadera o falsa. Lo que me interesa es de que ustedes puedan describir lo que yo estoy señalando en esta parte simbólica, esta escrita, perdón. ¿Puedo cambiar? En este caso, para este tipo de problemas, vamos a dejar los problemas abiertos. O sea, va a ser proposiciones abiertas. Lo que vuelvo a repetir que nos interesa es llegar a la parte simbólica. ¿Ya? Muy bien.
Entonces nosotros vamos a decir que P es el problema, tiene solución. Q, A más B es igual a 1. Y R, N es un número primo. Entonces yo voy a ir escribiendo aquí y ustedes posteriormente a que yo lo redacte, ustedes me tienen que ir diciendo cómo se representaría simbólicamente. Por ejemplo, una condición necesaria para que el problema tenga solución es que A más B es igual a 1 y sea un número primo. ¿Cómo simbolizamos esto? ¿Cómo? Más o menos, ahí va la idea. Podemos poner P implica, ¿qué cosa? Q y R. Porque esa es la condición que nos están dando. Ahora miremos esta otra. Si A más B es igual a 1 y N es un primo, es un número primo, entonces el problema tiene solución. ¿Cómo sería este? Paréntesis, Q y R, entonces P. Y a ver, este último, A más B, A, no, A más B es igual a 1 y si N es un número primo, entonces el problema tiene solución. A ver, ¿cómo escribiríamos esto? A ver, piénsenlo. ¿Será que es el mismo que el anterior, sí o no? No, no, porque miren, pues aquí sería Q, I, R, P. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir pensando cómo se hacen las diferentes agrupaciones. El primero, sí tiene razón. Y sea N, un número primo. Estamos.
Bueno, vámonos a lo siguiente entonces. Va. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que S es si hay elefantes en Marte y el fuego es frío, entonces 2 más 1 es igual a 4. Busquemos las proposiciones atómicas en este momento. ¿Qué sería P? Hay elefantes en Marte. ¿Qué más? Q. El fuego es frío. ¿Y quién sería R? 2 más 1 es igual a 4. Entonces, ¿cómo sería esto en la parte simbólica? Sería P y Q. Entonces, R. ¿Estamos? Ahora, si nosotros queremos definir el valor de verdad de esto, si es verdadero o es falso, ¿hay elefantes en Marte? Falso. ¿El fuego es frío? Falso. 2 más 1 es 4? Falso. Entonces, ¿cuál sería el valor de verdad de esto? Sería falso, verdadero, perdón. Lógicamente es verdadero. Ahora, yo sé que ustedes tienen una forma para enseñarle a sus estudiantes cuando es algo, las tablas de verdad. Pero yo les voy a enseñar una forma más sencilla. Miren, pues. Uy, uy, uy. Ah, no, aquí está. Yo me había asustado. Estamos. Vamos a ver. Ah, no, te cargar. Miren, pues. Ustedes cuando le enseñaron a sus estudiantes o cuando les han enseñado a sus estudiantes las tablas de verdad, ustedes hacen un gran mecanismo. Hacen una columna para P, una columna para Q, una columna para R. Entonces, les voy a enseñar una forma más sencilla. Es así, miren. Estirémoslo. P, esa es la primera letra, entonces van a ser, ¿cuántas letras diferentes tenemos? 3. Entonces vamos a tener 8 combinaciones. 4 van a ser verdaderas y 4 falsas. La mitad de 4, 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y la mitad de 2, una, ¿verdad? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces aquí, por ejemplo, el conectivo es, ¿qué conectivo tenemos aquí? Y. Entonces tenemos verdadero, verdadero. Aquí es falso, 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 falso y falso. Entonces nos vamos a trabajar con esto que tenemos aquí en rojo y esto que tenemos aquí que estoy señalando con rojo, pero con el conectivo lógico de la implicación. ¿Cuándo es verdadero esto? En todo exceptuando cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Verdadero, verdadero,
¿Verdadero o falso? Falso, verdadero. Aquí es verdadero en todo, ¿verdad? Porque todos los demás son verdaderos. Y ahí atendemos nuestro resultado. ¿Dónde? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Vamos. Ahí ya hicimos eso. Ya nos evitamos toda la tabla de verdad. De poner verdadero, verdadero. Después una columna para P y Q. Después una columna para P y Q y la implicación. Entonces, nos evitamos un procedimiento largo. Entonces, ahí tenemos nosotros esto que nosotros habíamos dicho que era verdadero, podemos encontrar en una parte donde falla, ¿verdad? En esta situación. Bueno, ¿podemos cambiar? Bueno, entonces cuando nuestros resultados tenemos una combinación de verdaderos y falsos, ¿cómo se le llama? Contingencia. Pero cuando nosotros tenemos un resultado que es todos verdaderos y cuando todo es falso, contradicción. Muy bien. Entonces, si a mí me dijera, haga la siguiente tabla, P y Q implica a la negación de Q o P. Bueno, entonces no hay problema. Si nos piden que hagamos tabla, estirémoslo. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera letra en el abecedario entre P y Q? ¿Cuántas letras diferentes tenemos? Entonces, 2 a la 2. Dos verdaderos, dos falsos. Aquí es verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí es verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí es verdadero, verdadero, falso, falso. Bueno. Pero aquí nos encontramos con que tenemos una negación. Entonces vamos a poner verdadero, si es verdadero es falso y si es falso es verdadero y aquí al revés. Bueno, entonces trabajemos ahora con este y con este y con este y con este. Vamos a ver pues. Falso y verdadero. Aquí, falso, verdadero, falso. Y acá, es O. Recuerden, es O. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ahora trabajemos con lo que tenemos en azul. ¿Con qué conectivo? Entonces, si son falsos en antecedente, ya sabemos que son verdaderos. Aquí verdadero o falso. Y acá, verdadero. Y ahí tenemos nuestro resultado, que sería una contingencia. Pero miremos si nos pidieran ahora esta tabla. Nos dijeran P implica a Q. Esto es equivalente a la negación de P o Q. Vamos a ver, ¿cuántas letras diferentes tenemos? Entonces van a ser 4. Dos verdaderos, dos falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí, perdón, es al revés, ¿verdad? Aquí es verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien.
Las negaciones. ¿Tenemos negaciones en alguno? En este, ¿verdad? Falso, falso y verdadero. Entonces aquí tenemos que enfocarnos en estos dos. ¿Qué conectivo tenemos acá? ¿Aquí qué sería? Falso, verdadero. Ahora vámonos con este, es una implicación. Aquí sería. Y la doble implicación, tendríamos que ver este y este. Esto, como todo es verdadero, es una tautología, que este sería el resultado que nosotros tendríamos si es una tautología. Ahora, cuando a nosotros nos quede una tautología, nosotros vamos a utilizar una abreviatura. Cuando digo P implica a Q, pero esto me da una tautología, yo tendría que escribirlo así, miren. Esto significa implica lógicamente a Q. Cuando es tautología. Ahora, en el caso que como tenemos implicación lógica, si esto, por ejemplo, si esto es tautología, lo escribimos así. Pero si esto también da tautología, nosotros lo escribimos con doble línea, miren. Esto es equivalentemente lógico a Q. P es equivalente lógico a Q. Así es como lo decimos. O también se puede utilizar esta otra. P, tres rayitas, Q. Eso implica lógicamente también. Puede ser unos casos. No, no, porque esa sería una parte fortuita. Pero puede ser. Pero a lo que a nosotros nos interesa es la implicación y la doble implicación. Y les voy a decir por qué. Porque cuando tenemos una equivalencia, a esto es lo que nosotros vamos a conocer como ley lógica. Por ejemplo, como esta es una equivalencia, esta es una ley lógica. ¿Ya? Y sí, tiene su nombre. Se llama ley implicación disyunción. Ley implicación disyuntiva se llama. Muy bien. ¿Puedo cambiar? Hay una situación también que quiero que ustedes vayan conociendo. Por ejemplo, ya sabemos de que si sea P y Q dos proposiciones, entonces nosotros vamos a tener que P implica a Q. Esta es nuestra implicación. Vamos a tener algo que la vamos a conocer como recíproca. La recíproca es cuando yo cambio de posición a Q y a P. Y también tenemos algo que vamos a conocer como contrarrecíproca. Y esto es cuando yo cambio a Q y a P, pero las niego. Que serían otras situaciones más que nos va a servir.
Y también tenemos una más, que sería la inversa. La inversa sería la misma posición de la condicional, pero negándolas. Vamos a ponerle este nombre condicional para que ustedes lo sepan. Ya que estamos viendo canciones, aquí estaría la incondicional. Entonces, vamos a ver alguna situación donde podamos ver el ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo escribo esta condición, miren, esta va a ser la condición. Hay algunas que van a ser verdaderas y otras que no lo van a hacer. Por ejemplo, si tengo dinero, entonces voy al cine. Permítanme un momentito ahorita que hable de dinero. Solo voy a pedir un favor. En el caso de acá, aquí P implica a Q. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo haríamos en este caso para la recíproca? ¿Cómo se escribiría la recíproca en este caso? La recíproca sería al revés, ¿verdad? Si voy al cine, entonces tengo dinero. Esa sería la recíproca. Miremos ahora la contrarrecíproca. ¿Cuál sería la contrarrecíproca? Sería negar Q y negar P. Si no voy al cine, entonces no tengo dinero. Y todavía nos hace falta la inversa. Vamos a subir esto un poquito. Aquí sería la negación de Q implica a la negación de P. Ahora vámonos con el otro ejemplo. Si no tengo dinero, entonces no voy al cine. Esta sería prácticamente la inversa. Ahí estamos. ¿Ya? Muy bien, entonces miremos acá. Hay una parte que sí es importante que nosotros sepamos. Por ejemplo, ¿cuál de las dos? Porque van a haber algunas situaciones donde sí va a ser real esto, donde se va a cumplir que sea real. Por ejemplo, hagamos una tabla
Vamos a hacer una tabla ahorita para ver si es una equivalencia lógica. Si P implica Q, y esto es equivalente a Q implica a P, la otra sería si P implica Q, esto implica lógicamente a la negación de Q implica la negación de P, y si P implica Q, esto implica lógicamente a la negación de P implica a la negación de Q. Entonces, vámonos a hacer estas tablas, por favor. Esta sería una ley lógica. ¿Ya? Ahora probemos si hay otra combinación de leyes lógicas que nosotros podamos ver acá. Porque nosotros podemos pensar en el ejemplo que teníamos acá, pero analicémoslo bien, analicémoslo bien. Si tengo dinero, entonces voy al cine. Pero, ¿aló? ¿Ya? ¿Ya? Analicémoslo lógicamente. Si tengo dinero, entonces voy al cine. Ahora miremos acá, en la segunda. Si voy al cine, entonces tengo dinero. ¿Esto necesariamente tiene que ser equivalente a esto? Puede haberme ganado las entradas, pudieron haber otros factores. Ahora, si lo analizamos con la tercera, si voy al cine, si no voy al cine, entonces no tengo dinero. Bueno, pero hablemoslo de la parte condicional. La condicional es, si tengo dinero, voy al cine. Si no tengo dinero, no puedo ir al cine. ¿Estamos? Ahora, miremos qué otras serían iguales. Pongamos otro ejemplo en estas, no necesariamente el mismo ejemplo. Q implica P es equivalente a no P implica a no Q. Miremos, pues, pongamos un ejemplo cualquiera. ¿Qué podríamos acá? ¿Qué podríamos poner? Si la Tierra, no, si el suelo, vamos a poner aquí, o ¿cómo le podemos llamar al suelo del patio? ¿Cómo le podemos llamar? Bueno, si pongámosle la tierra, me estoy refiriendo al concepto de que haya tierra, ¿verdad? Si eso, mejor. Si el suelo está mojado, es porque llovió. Ahora miremos, pues analicemos esto. ¿Cómo sería esto escrito en la inversa? Ajá. No está mojado. Entonces, no llovió. Y ahora miremos esto en su recíproca. Si llovió, en la recíproca. Si llovió, entonces el suelo está mojado. Bueno, quiero comentarles, en este caso, para esta situación que tenemos aquí, estas sí van a ser lógicamente equivalentes. O sea, en este caso, la condicional
es equivalente ¿a quién? A la contrarrecíproca. Pero la recíproca es equivalente, o perdón, la recíproca, ¿a qué es equivalente? A la inversa. Esto va a ser una ley lógica también. Bueno, ¿estamos claros ahí? ¿Dudas, chicos? ¿No hay preguntas? Ahora, miren pues, nos vamos a ir a las leyes lógicas. Ah, ¿todavía no han copiado? Dele, dele. Pueden hacer la tabla para comprobarlo, eso sí también, ¿verdad? Si hacemos la tabla, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Esto cómo nos quedaría? Aquí es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Aquí de una vez voy a poner aquí sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿cómo nos quedaría su inversa? Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, esto nos va a quedar verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y si trabajamos con este y con este, nos queda verdadero, 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 verdadero. Una tautología. ¿Ya? O sea, también se comprueba que esto es correcto. Miren, pues, la idea es esta. Miren, pues, muchachos. ¿Se recuerdan del expositor guatemalteco que habló acerca de el mundo no lógico de Alicia? Pues la idea es que ustedes posteriormente a que terminemos las leyes lógicas, vamos a entrar a algo que se llama leyes de inferencia. Cuando miremos la ley de inferencia, me gustaría que vuelvan a ver ese video y júzguenlo con lo que ustedes van a saber, para saber si lo que él dijo fue verdadero o fue una contradicción o fue una falacia. Pero quiero que lo hagan, lo examinen. No se queden con que, sí es cierto. Examínenlo por la parte de la lógica, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Puedo cambiar? Bueno, entonces hay leyes lógicas. Primero está la implicación, disyunción, que era la que habíamos hablado nosotros hace un momento. Y aquí vamos a hacer una abreviatura, ID.
para no utilizar implicación de disyunción, sino pongamos ID, implicación de disyunción y disyunción. ¿Y qué nos dice esto? Que P implica Q es lógicamente equivalente a la negación de P o Q, que es la ley que habíamos visto anteriormente, si ustedes se recuerdan. También está la contrapositiva, que esta la vamos a poner como contra en la abreviatura. Y esto es, si P implica Q, ¿cuál sería la parte lógica? La negación de Q implica a la negación de P. Eso lo acabamos de ver hace un momentito. También tenemos la doble negación, que aquí vamos a utilizar DN para abreviarlo, DN. Si yo tengo la negación de P, esto implica lógicamente a P. Y aquí vienen las famosas leyes de De Morgan. Esto nos va a seguir. Miren, recuérdense porque nos vamos a ver en geometría, lo vamos a ver en didáctica álgebra y aritmética, se va a seguir usando. Miren pues, la negación de P o Q es lógicamente equivalente a la negación de P y la negación de Q. Miren, se invirtió la simbología y se negó. También está esta otra. Si yo tengo P y Q por De Morgan, nosotros vamos a decir P o la negación de Q. Lo mismo que vimos con las leyes de booleanas, ¿verdad? Cuando había suma y multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? También tenemos la conmutativa. Que esto lo vamos a abreviar en con. Si tengo P o Q, esto implica lógicamente a Q o P. Y también en el caso de I, P y Q implica lógicamente, vamos a ponerle aquí paréntesis, a Q y P. Sería conmutativa. También tenemos la asociativa. Esta tablita, por favor, alguien que la pase en computadora y la comparta a todos. Si tengo P o Q, y aquí tenemos una R, vamos a ponerle aquí un corchete. Esto implica lógicamente a que yo pueda hacer otra agrupación porque estas dos son O. Entonces yo podría dejar, por ejemplo, al P y unir a estas dos por conveniencia, ¿verdad? Y esto también se aplica si es una I la que nosotros tenemos acá. Si tenemos una I, esto sería P, I, Q y R. Ahí estamos. Esta sería la asociativa. Aparte está la distributiva. La distributiva lo vamos a abreviar como DIS. Entonces, esto sería, por ejemplo, aquí es cuando tenemos diferente conectiva, si es I y O. Por ejemplo, puedo tener P, O, Q y R. Esto es lógicamente equivalente a utilizar esta agrupación como una multiplicación de este con este, P o Q y P o R. En el caso de, también si lo miramos al revés, si tengo el I acá y el O acá, también lo puedo utilizar de la misma manera, que nos va a quedar P y Q o P y R. Esta sería la distributiva. Copien porque todavía seguimos.
¿Vamos? ¿Todavía no? Bueno, ya llegamos a la distributiva. Ahorita nos vamos a la idempotencia. Bien, la ha escuchado. Si teníamos ajá, A más A es igual a A. A por A. ¿Ya se recordó? Bueno, entonces yo el otro sábado les tengo las notas hoy, para que así las tengan. ¿Cómo, cómo? Claro, va. Está bien, no hay problema. Bueno, ¿puedo cambiar? ¿Ya? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es de una expresión reducirla, así como lo hicimos en los mapas de compuerta lógica, nos presentaban y con las leyes booleanas reducíamos. Entonces, lo mismo vamos a hacer, pero con las leyes lógicas. Se nos va a presentar una expresión y nosotros vamos a llegar a una conclusión. ¿Ya? Eh, ¿Puedo cambiar? Bueno, entonces tenemos la idempotencia. Sí, esta la vamos a abreviar con IDE. Tenemos, si tengo P y P, esto es lógicamente P. Y si tengo P o P, esto es lógicamente equivalente a decir P. También tenemos el elemento neutro, que lo vamos a poner con NE. NE, que es en la tabla periódica. Neón, ¿verdad? Neón. Vamos a ver. Si tengo P o una contradicción, es como que si yo les dijera, si tengo A más 0, ¿qué me daría? P. O sea, A sería en este caso, ¿verdad? Y si yo tengo P y tautología, vamos a poner tautología con así, ¿cuánto sería A por 1? Nos daría lo mismo, ¿verdad? P. Estos serían por los neutros. También tenemos los inversos. Los inversos, que le vamos a decir imp, si tengo P y, perdón, O, su negación, ¿qué pasaría si tengo un valor y le sumo su opuesto? No, por ejemplo, 1 más 0. 1 más 0, 0, no va a 0. Da 1. O sea que en este caso nos daría P. Ajá. ¿Dónde? FO. Es de contradicción. Ahora si tengo P y no P, ahí sí es falso. Perdón, aquí es verdadero. Tautología. Y este sería falso. Aquí es donde miramos esta parte de lo que les he mencionado.
Dominación. No, ya vamos a terminar. Es de dom. Si tengo P y contradicción, esto implica lógicamente. ¿A qué creen ustedes que implica lógicamente? La contradicción sería cero. Cualquier número multiplicado por cero. ¿Estamos? Y en el caso de acá, P o tautología, esto nos va a dar tautología. Absorción. ABS. Si yo tengo esto, recuérdense porque esto era muy similar a uno que presentamos anteriormente. Si yo tengo P, O, P y Q, esto va a ser P. Y también si tengo las simbologías diferentes, P, O, Q, esto implica lógicamente a P. Y por último tenemos la exportación. Sí, este sería exp. Si tengo P implica a Q, implica a R, esto va a ser lógicamente equivalente a P y Q implica a R. Terminamos. Bueno, miren pues. Ahorita voy a subir esto un poquito más por si no se mira el de abajo. Eh, Todo esto se aplica a eso también. Sí. Encuéntrese. Hoy los quiero. Vamos a ver cómo estamos en tiempo. Ah, ya va a ser tiempo, muchachos. Va, los dejo ir si me resuelven una. En absorción. Ah, no, no puede ser. Por ejemplo, lo que sí podemos ver es estructuras. Por ejemplo, si usted tiene aquí negación de P y negación de P, le va a dar negación de P. Ahí sí se podría. Pero es viendo estructuras, vuelvo a repetir. Recuérdense que no siempre nos va a dar la misma expresión, sino puede ser otra, pero la noción es llevar la misma estructura, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a bajar esto un poquito para que no se confunda con este. Y este también. Bueno, miren pues, nos van a dar una expresión para que nosotros simplifiquemos utilizando las leyes lógicas. Esto sí les quiero pedir de que si lo pueden pasar en limpio y que se lo pasen entre ustedes, ténganlo en nota y todo el rollo, porque sí nos va a servir bastante. Todas las leyes. Miremos pues, por ejemplo, si me dan P, O, Q y R, y aquí tenemos U, negación de Q y R. Ahora a mí me dicen, simplifíquelo a su mínima expresión. Entonces, aquí vamos a poner el razonamiento. Esto no lo dan, esto es dado.
Ahora, miremos qué podemos hacer aquí. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Se dan cuenta que aquí tengo O y acá tengo O? ¿Podemos observar eso? Ah, bueno, entonces yo puedo utilizar esta agrupación de poner PO y dejar a estos dos juntos. ¿Y cómo se le llama a eso que acabo de utilizar? Esta es, no es, bueno, es asociativa, asociativa. Solamente los acomodé a conveniencia. Ahora miremos, pues. Se dan cuenta que aquí tengo I y acá tengo O. Podemos utilizar distributiva. ¿Cómo nos quedaría esta distributiva? ¿Cuál es el que es igual? El R. Entonces vamos a poner IR y a las Q las vamos a dejar juntas. Pero ¿qué conectivo van a tener para quedarse juntas? O. ¿Cómo se le llama esto? Distributiva. Y ahora si yo tengo Q o negación de Q, miren, lo mandaron ahorita al grupo. ¿Qué nos queda? Una tautología. ¿Cómo se le llama esto? Miren ahí cómo se le llama a esa propiedad. ¿Cómo? Inversus. Y si yo tengo una tautología y le sumo a R, o IR, perdón, tautología IR, ¿cómo? Va a ser R. ¿Por qué? Por, por neutro, ¿verdad? Entonces, el resultado final es que todo esto es equivalente a esto. Entonces, nosotros podemos decir, esto que tengo aquí, es equivalente, todo esto es equivalente a POR. Esto es equivalente a esto. ¿Estamos? Bueno, vamos a cerrar, vamos a seguir la otra semana con esto que nos quedamos ahorita. Pero lo que sí les quiero pedir es de que la otra semana me traigan estas leyes ya impresas para que nos sea más fácil. Oye, muy bien, chicos. Sí, llenan asistencia una vez, por favor.